Entonces, vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos. Solamente quise una reflexión acerca de esto, del darle a Dios. Recordemos que nosotros primero nos damos al Señor, nos damos a Él, es lo más importante. Bueno, ahora sí ya estamos en nuestra transmisión en vivo. Se siguen grabando las enseñanzas y aprovechen para escuchar la palabra del Señor. Muy bien. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos porque nos has guardado, Señor, nos has ayudado hasta aquí. No hay nadie como tú, Señor. Bendecimos tu nombre que es santo. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Tú eres quien nos rescata del hoyo. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Nos rendimos a ti, Señor. Rendimos nuestra vida, nuestro corazón y por lo tanto rendimos todo lo que somos y lo que tenemos. Porque nada es nuestro, todo es tuyo, Dios. Y de la mano, Señor, de lo que recibimos de tu mano, de eso te damos, Dios. Con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor, Dios. Poco, mucho, Señor, así como esa mujer que delante de todos era la que daba menos, pero dio todo lo que tenía, Señor. Con amor y con gran pasión. Así queremos darnos nosotros primeramente y después lo que tenemos. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice estas ofrendas que dan. Y gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abran sus Biblias en el capítulo 2 del libro de Hechos. Versículo 1 al versículo 13. Nos vamos a enfocar en este capítulo y en estos versículos. Con el tema número 3, una promesa cumplida. Vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos también tu palabra, Dios. Gracias porque tú siempre tienes el alimento espiritual para cada uno de nosotros. Y tu palabra nos llena, Señor. Así que, Señor, habla a nuestras vidas, a nuestro corazón. Y que no solamente seamos oidores, sino hacedores, que podamos vivir, practicar tu palabra, Señor. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos saben de ustedes que tenemos un Dios que es fiel? Dios es fiel. Él es fiel hacia su misma persona y Él es fiel a sus palabras. Dios es fiel a su palabra y por lo tanto es un Dios que cumple lo que Él promete, cumple sus promesas. Ahora es importante decir que Él no cumple caprichos de nadie, ni tampoco cumple palabras que Él nunca ha dicho. Él es fiel a sus promesas que están descritas en el contexto puro de su palabra. Él es fiel a su palabra. Él no vacila, ni cambia de opinión como el hombre, que te dice un día sí y al otro día te dice que no. Él es fiel a sus promesas, como bien lo mencioné, descritas en su palabra. Él cumple lo que promete. Y la Biblia, hermanos, está
llena de las promesas de Dios. Por ejemplo, Dios prometió enviar a un Salvador y así sucedió. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y lo ha cumplido. Él ha prometido una morada en el cielo para aquellos que le han entregado sus vidas y Él lo va a cumplir. Él ha prometido vida eterna a aquellos que se arrepienten de sus pecados y que han creído en su sacrificio en la cruz del Calvario. Él también ha prometido que un día regresará por su iglesia. Y cada día se acerca más. Está más cerca de lo que podemos imaginar. Bueno, el Señor les había prometido a sus discípulos que esperaran en Jerusalén la promesa del Padre, tal y como lo vimos en la primera enseñanza. Solo para recordar, Hechos 1:4, dice así la Escritura: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál era esta promesa, hermanos? Vamos a ver 4 versículos en Juan para ver de qué se trataba esta promesa. Juan 14:16, para los que toman nota. Juan 14:26, Juan 15:26 y Juan 16:7, que les voy a leer. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No por algunos días, para siempre. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La palabra griega que se utiliza aquí para consolador es parakletos, que significa llamado al lado de. Es decir, el Espíritu Santo es aquel que ha sido llamado para estar a nuestro lado siempre. El Espíritu Santo siempre nos recordará las palabras de Jesús y nos guiará a la verdad. Nos recordará las palabras de Jesús, hermanos, pero siempre y cuando seamos llenos de la palabra de Dios. Cuando un pastor regresaba de Tierra Santa, a donde había ido de vacaciones, contó una escena que había presenciado en aquella ciudad, la cual le había causado una fuerte impresión. Se había detenido para observar a un grupo de obreros que estaban quitando los escombros de unas ruinas antiguas y notó la dificultad para mover una roca que yacía allí. La roca estaba cubierta por el polvo y desperdicios acumulados durante muchos años, pero finalmente los obreros consiguieron removerla haciéndola rodar. Inmediatamente brotó de ahí una fuente de agua transparente y clara. Durante años había estado enterrada bajo la suciedad y los escombros que no le habían permitido salir. Pero ahora el camino estaba abierto y podía entregarse como bendición a los habitantes de ese país. Hermanos, este cuadro reproduce fielmente el caso de muchos cristianos. Se encuentran absorbidos totalmente por actividades triviales que ellos consideran importantes, de modo que el Espíritu Santo no puede expresar el amor y la misericordia de Dios por medio de ellos. El Espíritu Santo está ahí, pero sus vidas no dan salida para que Él pueda usarlos. Si eliminaran todos los escombros que han acumulado, brotaría esa agua clara y transparente para bendecirlos a ellos y a los que están a su alrededor. Efesios 4:30, tomen nota, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y Primera de Tesalonicenses dice: no apaguéis
al Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo fue una promesa de parte del Señor. ¿Hacia quién? Hacia sus hijos. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero los escombros del pecado lo contristan y lo apagan en nuestras vidas. Es una realidad. Bueno, este mismo Espíritu Santo que mora en nosotros es el mismo que Dios había prometido enviar a todos los discípulos en el día de Pentecostés. La promesa del Padre a la que se refería nuestro Señor Jesús claramente apuntaba al bautismo del Espíritu Santo. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora sí, leamos todos los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Hechos 2, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y separados, ¿no, verdad? Y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos. El segundo capítulo del libro de Hechos señala un momento decisivo en la historia del reino de Dios. Una nueva fase en el plan redentor de Dios estaba a punto de comenzar: el nacimiento de la iglesia de Cristo. Jesús en Mateo 16, que no vayan, habló de su iglesia que próximamente nacería en el día de Pentecostés. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Recuerdan? Sobre esa declaración que Pedro había hecho: tú eres el Hijo del Dios viviente. No edificó su iglesia sobre Pedro, sino sobre él mismo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta el día de hoy, aquí sigue su iglesia. Ni el mismo infierno ha podido con ella. Ahora, ¿qué clase de iglesia Jesús tenía en mente cuando dijo esto? Está claro que cuando Jesús dijo iglesia, no se refería a un edificio. La palabra que él usó en griego es eclesia, que significa una reunión de personas. En la cultura de ese tiempo, la palabra eclesia se entendía claramente como una asamblea pública de ciudadanos. Su contraparte hebrea significaba una asamblea delante del Señor. Ya sea en griego o en hebreo, iglesia significa el pueblo de Dios, no un edificio. En nuestra cultura contemporánea, iglesia evoca siempre la idea de un edificio o una organización. Pero eso está lejos de lo que entendieron los discípulos y los apóstoles después de que llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Una vez que llegó el Espíritu Santo a sus vidas, ellos entendieron que la iglesia era el pueblo de Dios. Hermanos, la iglesia de Cristo es el medio o el vehículo para difundir el mensaje del reino y es la representación visible de Cristo. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, estaba dando este mandato a su pueblo, a su iglesia que muy pronto establecería. Esa iglesia recibió una misión que era parte de una misión mayor,
de redención y restauración de todas las cosas. El paso inicial de Cristo en esa misión fue dar su vida para rescatarla a su iglesia. Él cumplió eso por medio de su muerte en la cruz y de su resurrección, pero cumpliría el resto de su misión por otros medios. Con él como cabeza, la iglesia se extendería por el poder del Espíritu Santo que vive en la comunidad de sus seguidores y finalmente alcanzaría todos los rincones del planeta. La nueva iglesia de Cristo no debía ser una organización estática, sino un organismo vivo, dinámico. No debía concentrarse en construir una institución o un monumento, sino en difundir un mensaje y en transformar el corazón de la gente por medio del Evangelio. El Nuevo Testamento usa al menos 6 imágenes para describir a la iglesia, y ninguna de ellas tiene que ver con instituciones, organizaciones ni edificios físicos. Por ejemplo, veamos algunas. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios, Gálatas 6:15. La iglesia es la familia de Dios, Efesios 2:19 al 20. Tomen nota. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Efesios 1:23, Romanos 12:4. La iglesia es el templo santo donde Dios vive, Efesios 2:21 y 1 Corintios 3:16. La iglesia es la esposa santa de Cristo, Efesios 5:25. La iglesia es el agente de Cristo para cumplir su misión de redimir a los perdidos, 1 de Pedro 2:9, 2 de Corintios 5:18. Hermanos, la iglesia es la novia de Cristo, las ramas de la vid, la manada del buen pastor. La iglesia es la casa de Dios que consta de hijos adoptados, es un templo espiritual en donde Jesucristo es la piedra angular y todos los hijos de Dios conforman el cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo hay una unidad, ya que todos somos uno en Jesucristo y todos poseemos el mismo espíritu. Por eso en Gálatas 3:38 dice la Escritura: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y recuerdan, de dos el Señor hizo un solo pueblo, de los gentiles y también de los judíos, de su pueblo. Cuando las personas entran en una correcta relación con Dios por gracia a través de la fe en Cristo, llegan a formar parte de esta comunidad llamada iglesia. Una nueva fase en el plan redentor de Dios está a punto de comenzar, el nacimiento de la iglesia de Cristo. Y esta fase estaba precedida por una promesa, la promesa del bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahora, las promesas dadas del Señor Jesucristo en el capítulo 1 de Hechos se cumplieron cuando los creyentes reunidos en el aposento alto recibieron la maravillosa promesa del Padre. Dios cumplió su promesa, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel a su palabra, a su palabra. Y después por ahí salen algunos que al no entender esto, distorsionan. Es que tú, Señor, dijiste eso y ahora me cumples, ¿no? No, no es así, hermano. Él es fiel a su palabra en su contexto puro, sin distorsionar nada. El plan redentor eterno de Dios comenzó a revelarse en la historia humana en el huerto del Edén después del pecado del hombre. En Génesis Dios prometió un Salvador, quien un día iba a redimir a la humanidad de los efectos del pecado. La revelación continuó a través de la era de los patriarcas hasta llegar a un monte en las afueras de Jerusalén llamado el Calvario. Allí el Hijo de Dios entregó su vida por los pecados del mundo, pero después de resucitar victorioso sobre el pecado y la muerte, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para que morara en la vida de los creyentes. Y según hemos estudiado, ese acontecimiento debía esperar hasta la ascensión de Jesús hacia el Padre. Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta,
Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo la palabra puede tomar mucho sentido en nuestras vidas si no solamente la leemos, sino más bien nos quedamos ahí en las palabras de Jesús? ¿Quién cree en mí? ¿Cuántos creen en Él? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado hasta que Él fuera con el Padre. Hechos 2:1. Vamos a leer este versículo y estudiar versículo a versículo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés. Los judíos celebraban 3 fiestas en las que subían en peregrinación a Jerusalén y venían de distintos lugares. Estas tres fiestas son las siguientes: la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés, que también se le conoce a esta fiesta de Pentecostés como la fiesta de las semanas, Shavuot, así se dice en hebreo, Shavuot, también se le conoce así. También se le conoce como la segunda fiesta de los primeros frutos, como el Hat Bakikurim, así también, y la fiesta de la cosecha. Pentecostés es el equivalente en griego a 50, significa número 50, que corresponde a 7 semanas. ¿Cuál es la diferencia entre Shavuot, la fiesta de las semanas, la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de la cosecha y Pentecostés? Ninguna. Son nombres distintos para la misma fiesta, pero cada nombre representa un aspecto distinto de la cosecha del trigo. El nombre más común en hebreo para esta fiesta es Shavuot, que significa literalmente semanas. Su nombre vino a consecuencia de que los israelitas tenían que contar 7 semanas completas, equivalente a ¿cuántos? A 49 días, desde el día después del Shabbat, en la fiesta de Pesaj, de la Pascua. En Shavuot, el pueblo judío también celebraba el recibimiento de la Torá, es decir, de Génesis a Deuteronomio, que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. No se me pierdan, vamos a ver la fiesta, digamos, de Pentecostés, pero se le conoce con otros nombres, como lo vimos. A esta fiesta de Pentecostés también se le conocía como la fiesta de la cosecha o de la segunda fiesta de los primeros frutos, como lo vamos a ver en la palabra. Ahora sí vamos. Levítico 23:15 y versículo 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Día de reposo el Shabbat. Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Versículo 16. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Pentecostés, recuerden, significa 50. Ahora vayamos al libro de Deuteronomio 16, 9 al versículo 12. 7 semanas contarás. Desde que comenzara a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Se alegraban cuando ellos empezaban a ofrecer al Señor.
tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner ahí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Bueno, aquí tenemos el respaldo bíblico acerca de la fiesta de Pentecostés o de las semanas. Esta fiesta se celebraba 50 días después de la fiesta de Pascua, del Pesaj. Y el propósito de esta fiesta era que las personas le dieran gracias a Dios por la cosecha y que le ofrecieran al Señor los primeros frutos de trigo, los primeros panes de la cosecha. Con el trigo, ¿verdad?, hacían el pan y lo ofrecían los primeros, lo primero. Y aquí encontramos un principio para todos nosotros. Dios debe de ser el primero en nuestras vidas y debemos de darle lo mejor. Dios es primero. Eso incluye mi relación personal con Él y mi relación con la iglesia. En segundo lugar, es tu familia. En tercero, es tu trabajo o escuela. En cuarto, mi servicio a Dios en la iglesia. Y quinto, al final, es decir, al final todo lo demás. Y más allá del final, yo. Allá donde nadie me vea. Como Juan el Bautista. Yo quiero desaparecer. Oyes, Juan, todos siguen a Jesús. Es necesario que yo me desvanezca, desaparezca. Y que Él sea glorificado, que lo sigan a Él. Yo al final. Pero hemos invertido las cosas. Primero estoy yo y las cosas del mundo. Y al último hemos dejado al Señor. Muchos han entendido mal las palabras del Señor Jesús que dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Y muchos primeramente buscan las añadiduras y después, si se acuerdan, buscan a Dios. Dios nunca va a aceptar lo cojo, lo ciego ni lo enfermo. Él es el Rey de toda la gloria. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Dios quiere que le entreguemos lo mejor. Que Él sea el número uno en nuestras vidas. Los que estemos sirviendo al Señor en la iglesia, vamos a darle lo mejor de nuestros años. Vamos a servirle con gran vehemencia y con gran pasión, porque servir a Dios no es poca cosa. Servir a Dios es una excelentísima y grandísima oportunidad que el Señor nos ha dado, y solamente podemos hacerlo una vez, porque solamente tenemos una vida. Tenemos una oportunidad, solo una oportunidad, de darle lo primero y lo mejor a nuestro amado Jesús. Servir a Dios es lo máximo a lo que podemos aspirar en esta vida. Es lo máximo. No hay nada que pueda superar el enorme privilegio de servir a ese hombre que tanto nos amó y que dio su vida por nosotros. ¿Quieres ser profesionista? Está bien. ¿Quieres tener fama, poder y muchas cosas en este mundo? Eso no supera. Pablo lo tenía como basura todo eso, con tal de conocer a Cristo. Y él hablaba varios idiomas y era un hombre preparado. Y dijo, eso es basura, con tal de que yo conozca al Señor. En la fiesta de Pentecostés le traían las primicias de la cosecha al Señor. En esta fiesta, los judíos demostraban de una manera muy solemne el lugar que Dios ocupaba en sus vidas, el primer lugar, el número uno. En el capítulo 1 del libro de Hechos vimos cómo el Señor estuvo con sus discípulos por 40 días enseñándoles las cosas del reino de Dios. ¿Recuerdan que Pentecostés significa 50? Y Jesús estuvo con ellos 40 días. Nos faltan 10 días para que se completen los 50.
Durante estos 10 días, los 12 apóstoles y los otros 120 creyentes estaban esperando la promesa en Jerusalén con un mismo espíritu de adoración y alabanza. Unánimes juntos. En resumen, estaban unánimes y juntos esperando la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Recuerdan el versículo que leímos? Así que la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, estuvo vinculada con las fiestas del Antiguo Testamento, como ya lo mencionamos. Cuando llegó el Espíritu Santo, encontró a todos los creyentes unánimes juntos, es decir, en un mismo sentir, unidos, como cuando alabamos al Señor todos, bien bonito, adorándolo, todos en un mismo sentir. ¿Habrá por ahí algún descuidado que puede estar aquí, pero su corazón y su alabanza la dejó en su casa o en otro lado? Que está aquí, pero no está aquí. Pero hay los que están enfocados en alabar al Señor, en adorarlo con todo su corazón, están en un mismo sentir, adorando a Dios. Y de repente, dice el versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lucas nos describe que este acontecimiento fue diseñado soberanamente, llevándonos al aposento alto donde los creyentes estaban congregados. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Esta frase de repente resalta el elemento sorpresa. Aunque los creyentes sabían que la venida del Espíritu Santo era inminente, no sabían el día ni la hora y los tomó por sorpresa. De esta manera, hermanos, llegó el Señor a nuestras vidas. Nos tomó por sorpresa y cuando menos lo pensamos, el viento del Espíritu Santo nos convenció de pecado. Fue en un abrir y cerrar de ojos. De un momento a otro, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Estábamos en un pozo hundido en nuestros pecados y de repente nos encontramos ahora sentados a la mesa del Señor. De repente despertamos en el redil, entre algodones y cuidados del pastor. Y no supimos cómo pasó todo esto. Todo fue de repente. Y ahora estamos en su regazo. Tenemos vida, tenemos un dueño y somos queridos y amados por nuestro Señor. Todo fue en un de repente, como lo describe Marcos Vidal en su canción. Entre algodones. ¿Cómo pasó? Viviendo en el mundo, en el pecado y en un de repente, abrazados por Dios. Todo fue en un de repente, ni siquiera nos dimos cuenta cómo llegamos aquí. ¿Quién en su vida planeó ser cristiano? Nadie, hermanos, nadie. Todo es misericordia y gracia. Entre tinieblas, hundidos en la miseria y de repente, como Mefiboset, en la casa ahí del rey. Todo fue en un de repente. Lo mismo sucederá cuando el Señor regrese a la tierra. Los creyentes saben que por las señales la venida del Señor está muy cerca y que su regreso es inminente. Sin embargo, Él vendrá de manera inesperada como un ladrón en la noche. ¿Cuándo has visto a un ladrón que avise para robar? Imagínate que llega a tu casa. Vengo a robarte, ¿eh? Toca la puerta. A las 12 voy a llegar a robarte, así que si supieras, te la pasarías toda esa noche en vela. Sabes que va a llegar a las 12. Con tu arma aquí va, tu machete a un lado y ahí defendiendo a tu esposa, ahí como que se lleve todo menos tu esposa, ¿verdad? Pero no sabemos el día ni la hora. Por lo tanto, Jesús dijo, velad y orad. Manténgase con esa actitud de estar buscando al Señor siempre. Así de repente,
un estruendo del cielo llegó. Dios manifestó con su poder a través de este estruendo en el cielo. Y Lucas usó una figura retórica, un símil, para describir este estruendo como un viento recio que soplaba. Dios, hermanos, tenía programado en su calendario, en su Kairos. Kairos es el tiempo de Dios. Nosotros vivimos en el Cronos, el tiempo que nosotros tenemos. Pero en el Kairos de Dios es el tiempo de Él. De hecho, Él no está limitado al tiempo, como lo hemos visto, ni al espacio, ni a nada de eso. Él es Dios. Pero en su tiempo, en su Kairos, Él quiso que ese día descendiera el Espíritu Santo. No porque los creyentes estaban reunidos orando para que descendiera, no. Fue una acción soberana de parte de Dios. Y ya tenía programado que así fuera. El relato de Lucas señala únicamente la oportuna soberanía de Dios como la causa del descenso del Espíritu. El Espíritu descendió ese día porque Dios quiso que descendiera ese día, el día de Pentecostés. Es importante mencionar que tanto en hebreo como en griego las palabras para viento y espíritu son las mismas. Por ejemplo, en hebreo, para espíritu la palabra es ruach, con K. Significa viento o soplo. De hecho, la aplicación la podemos encontrar en Ezequiel 37:9, que dice así la palabra, y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, aquí es ruach. Ven de los cuatro vientos, ruach también significa, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ahí aplicamos esa palabra. En griego tenemos la palabra pneuma, que significa aliento o viento. Ahora, hermanos, aunque el sonido del viento celestial pudo haber traído a la muchedumbre, que pronto se agolpó, la presencia del Espíritu Santo llenó la casa donde los creyentes estaban sentados y únicamente los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Aquí encontramos otro principio. Solo los hijos de Dios pueden recibir al Espíritu Santo. Únicamente los que han nacido de nuevo han sido sellados por el Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Que estuvieran sentados los discípulos cuando vino el Espíritu Santo nos da una prueba de que no estaban orando por la venida del Espíritu Santo, porque ellos acostumbraban a orar de pie o de rodillas. Después del estruendo, como de un viento recio, después de la manifestación auditiva de la llegada del Espíritu Santo, llegó una manifestación visual. Aparecieron lenguas como de fuego. Versículo 3. Hechos 2, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como, no dice que son de fuego, dice como. Podemos aplicar otro símil aquí. Asentándose sobre cada uno de ellos. Estas lenguas no eran un fuego literal, eran como de fuego. El fuego en la palabra de Dios significa juicio y purificación, según sea el contexto. El Espíritu Santo se asentó sobre cada uno de ellos. La palabra asentándose tiene una fuerza notable en el Nuevo Testamento y lleva la idea de una preparación completa y una cierta permanencia de posición y condición. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Recuerden, el tema aquí sigue siendo el bautismo del Espíritu Santo. Es muy importante mencionar que no es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo que la llenura del Espíritu Santo o que los dones del Espíritu Santo. No es lo mismo. Son temas relacionados, pero no significan lo mismo. Voy a tratar de explicarlo brevemente. El bautismo del Espíritu Santo es una obra soberana de Dios que ocurre después de nuestra conversión, casi inmediatamente. Ahí, recuerda,
En ese momento cuando le entregaste tu vida al Señor, cuando te rendiste, ahí cuando estabas llorando, quebrantado, quizás ahí entregando tu vida, pidiéndole perdón al Señor. Yo creo que casi despuesito, ahí en ese momento fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Bautismo es una palabra griega que no tiene nada que ver con el lenguaje religioso. La palabra bautismo significa sumergir totalmente algo bajo un líquido. Es lo que significa. Los griegos, cuando ellos querían teñir una tela blanca a otro color, ellos bautizaban la tela. La sumergían totalmente para cambiarla de color. Pero bueno, la han adoptado ya en el medio religioso esa palabra. Cuando una persona cree en el sacrificio de Cristo, se arrepiente de sus pecados, en ese momento el Espíritu Santo lo sumerge en la sangre de Cristo totalmente para que su perdón sea total. Lo sumerge totalmente en la gracia de Dios, lo sumerge en la misericordia de Dios. Algunos reducen el bautismo del Espíritu Santo a únicamente hablar en lenguas, pero va más allá de eso. Por ejemplo, la Escritura nos enseña con claridad que nos une, cuando somos bautizados, nos une a Cristo, nos une al cuerpo, a la iglesia de Cristo también. Vamos a leer un versículo rápidamente. Primera de Corintios 12:13. Y este tema lo confunden mucho en la actualidad en unas iglesias. Piensan que es lo mismo. El bautismo, la llenura y los dones. No es lo mismo. Porque por un solo espíritu fuimos, algunos, todos, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, algunos que hablan en lenguas, los que tienen el don de lenguas, y algunos que otros no tienen. Y estamos hablando aquí quizás de la lengua desconocida o extraña de la que habla Corintios. Porque las que vamos a ver en Hechos no son lenguas así, son idiomas. Se entendían. ¿De acuerdo? Esto nos puede llevar más tiempo de estudio. Pero algunos se confunden. Si tú no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Tienes que hablar en lenguas. Error. O piensan que por hablar en lenguas son más espirituales que los otros. Tampoco. Hay gente que puede tener ese don y su vida un desastre. En la casa pegándole a la esposa, etcétera, hermanos. Haciendo otras cosas, ¿no? Eso sí, pero hablando en lenguas, ¿verdad? En la iglesia. Muy espiritual. Nada que ver. El bautismo del Espíritu Santo lo recibimos cuando creímos. Vamos a comprobarlo con la Escritura rápidamente. Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. Ahí va Pablo. Había algunos problemas ahí en esa iglesia. Y les hace esta pregunta: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? El oír con fe. En contraste con mucha enseñanza errada hoy en día, el Nuevo Testamento en ninguna parte ordena a los creyentes a buscar el bautismo con el Espíritu Santo, pero sí tenemos un mandato en la palabra que dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Y eso es diferente. El bautismo con el Espíritu Santo ocurre una sola vez en la vida del creyente para siempre. Y la llenura del Espíritu Santo es una acción continua, progresiva. ¿Y esta es responsabilidad de quién? De nosotros. Llenarnos del Espíritu Santo.
En el bautismo con el Espíritu Santo, ahí no tiene nada que ver el hombre o el creyente. Pero en la llenura del Espíritu Santo, la responsabilidad es nuestra. ¿Quieren verlo en la palabra? Vamos a Efesios 5, 18. Efesios 5, 18, dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esta palabra llenos es plero en el griego, significa rellenar o completar algo. Nos habla de algo que se vacía y se vuelve a llenar. Ahora, esta palabra sed, está en un verbo imperativo, no es una sugerencia, es un mandato de Dios. Sean llenos, sed. Es un mandamiento. Además, este verbo indica también una acción continua. Es decir, el cristiano debe seguir buscando la llenura continua del Espíritu Santo. Así que primero ocurre el bautismo y después la llenura, pero de manera continua. En este versículo de Efesios, Pablo hace una analogía de un borracho. No os embriaguéis con vino. Pregunta: para que un borracho siga borracho, ¿qué tiene que hacer? Seguir tomando. Ya me vacié todo, ahora otra vez me vuelvo a llenar. Seguirse llenando de vino. Así como el vino lo llena y lo controla a esta persona borracha, de esa manera Pablo nos dice: llénense, pero no de una botella. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Porque de lo que estás lleno, serás controlado. ¿Qué es lo que controla a un borracho? El alcohol. Lo domina, lo controla. Y algunos dicen que ya después no se acuerdan de lo que hicieron. No lo sé. O pudiera ser, ¿no? Pero ¿qué es lo que lo controla? El alcohol. Si te llenas de odio, el odio te va a controlar. Si te llenas de amargura, la amargura te va a controlar toda tu vida. Y no solo eso, vas a derramar veneno de amargura por todos lados. Y te vas a seguir llenando, pero me la va a pagar. Cuando la vea, no se la va a acabar. Son las frases, ¿no? Destilando veneno por todos lados. Eso te controla. La codicia. ¿Ya viste al hermano codiciando? ¿Viste sus zapatos? Seguro cuestan unos 5,000 pesos. No sabiendo que los compraste ahí en el tianguis de, ¿cómo le llaman ahí? Embajadoras. Segundo nivel. Esos son de Liverpool, ¿no? El Liverpool de los pobres, voy a llamarle así. Te controla, hermano. El bautismo del Espíritu Santo es una obra de Dios donde no interviene el hombre. Pero la llenura del Espíritu Santo es una acción constante que nosotros debemos de hacer. No hay un mandamiento en la palabra que nos ordene para bautizarnos con el Espíritu Santo. El otro de bautismo en agua es otra cosa diferente. No hay mandamiento en la palabra que nos ordene para bautizarnos con el Espíritu Santo. Es una promesa. Pero sí existe el mandamiento para ser llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿pero cómo me lleno del Espíritu Santo? ¿Se lo preguntaron? La respuesta está en la palabra. Vamos a Efesios 5, 19 y versículo 20. Todo está en la Escritura. ¿Cómo nos vamos a llenar del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, llena tu corazón de alabanzas a Dios. Dale gracias a Dios en tus oraciones por todo. Llénate del agua de vida y del alimento espiritual, de la palabra de Dios. Eso es llenarse del Espíritu Santo. En tu casa, poner las enseñanzas, escuchar alabanzas a Dios, te estás llenando de eso. Pero si nos llenamos del internet, del Facebook, del Instagram, sería bueno en una ocasión que metieras ahí, revisaras cuánto tiempo, porque ahí está una opción de revisar cuántas horas pasas al día o al año haciendo eso. Entonces, si te llenas de eso, eso vas a hablar, de eso vas a hablar. Eso te va a controlar. Pero aquellos que quieren llenarse del Espíritu, primero deben vaciarse de sí mismos. Esto implica confesión de pecado y morir al egoísmo y a la voluntad personal. Para ser llenos del Espíritu Santo es necesario vaciarnos de nosotros mismos. Ya vaciarnos. Ser menos cada vez. Ser lleno con el Espíritu Santo también es practicar de manera consciente la presencia del Señor y tener la mente saturada de la palabra de Dios. Saturada. Retomando el texto, que las lenguas se asentaron sobre cada uno de ellos, nos muestra que todos los que estaban presentes recibieron el Espíritu en ese momento. Las lenguas de fuego aquí representan la purificación, la limpieza de las vidas para la morada del Espíritu Santo. Las lenguas de fuego posaron sobre cada uno de ellos porque la presencia del Espíritu Santo es para todos los que creen, para todos los creyentes. Esta fue una obra uniforme, soberana de Dios colectivamente en todos los presentes, no algo que buscaron de manera individual. En ese instante todos fueron bautizados por el Espíritu Santo y formaron de un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. Aquí vemos el inicio de la iglesia de Cristo. Después de estar llenos del Espíritu Santo, los congregados comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Han existido muchos debates sobre el significado de hablar en otras lenguas en este texto. Sin embargo, el texto original no es ambiguo, es muy claro. Lejos de ser expresiones de éxtasis, las lenguas habladas en el día de Pentecostés fueron lenguas conocidas, idiomas. Por más que le pedí al Señor que me diera esta lengua del inglés para allá, no me la dio. Señor, dame esta lengua porque la necesito ahora. Uno lleva nociones, pero ya estar allá, puras señales ahí como que es muy diferente. Idiomas. Ahora, los que hablaron en lenguas en el día de Pentecostés no fueron enseñados en alguna escuela. Es un milagro. Ellos hablaron según el Espíritu que les daba que hablasen. Hay testimonios, yo escuché un testimonio hace poco acerca de un joven en una sierra de Chiapas, creo, en donde estaba en una reunión y empezó a hablar francés. Pero era un idioma conocido. El tema de las lenguas extrañas que habla Corintios es diferente. Pero quise poner este ejemplo. No fueron enseñados en alguna escuela. Ellos hablaron según el Espíritu que les daba que hablasen. Es decir, el Espíritu Santo tenía el control de la situación. Ellos simplemente recibieron lo que el Espíritu les dio. La evidencia de la venida del Espíritu fue inconfundible. Manifestó su presencia de manera audible, con un viento, de manera visual, con unas lenguas como de fuego. Pero no se detuvo ahí, faltaba una manifestación más, una manifestación verbal, es decir, los creyentes proclamando las maravillas de Dios. Vamos a verlo en Hechos 2:5 y versículo 6.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar ¿en qué? Los entendían en su propia lengua. Pentecostés era una de las 3 fiestas principales del calendario judío y se esperaba que la celebraran los varones hebreos en Jerusalén. En consecuencia, moraban entonces en Jerusalén judíos de la época de Pentecostés, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Los que se tomaron la molestia de hacer el peregrinaje eran evidentemente varones piadosos. La frase de todas las naciones bajo el cielo es una expresión que significa de muchas tierras o de todas las naciones a donde se habían dispersado los judíos. Cuando oyeron el estruendo del viento que soplaba, se juntó la multitud en las inmediaciones del aposento alto. Lo que hallaron al llegar los dejó asombrados y confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Lo que más sorprendió a estos hombres piadosos fue que todos los que hablaban en estos idiomas eran galileos, la clase más baja, hombres rurales, ignorantes y maleducados. Así los consideraban a los galileos. De hecho, cuando Felipe le contó emocionado a Natanael que había hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret, una ciudad de Galilea, Natanael replicó con desprecio, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. A Nicodemo le dijeron los fariseos, escudriña y ve que de Galilea, nunca se ha levantado un profeta, porque Nicodemo empezaba a defender a Jesús. Y le dijeron esto los fariseos. La escena de los galileos, supuestamente ignorantes, que hablaban en tantas lenguas, idiomas, hizo exclamar a la muchedumbre, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Veamos de dónde eran todos estos que estaban reunidos rápidamente en el versículo 9 al versículo 11. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Los partos vivían en lo que es el Irán moderno, nunca habían sido conquistados por los romanos y seguían siendo sus peores enemigos. Los medos eran socios con los persas en la época de Daniel, ahora eran parte del imperio parto. Los elamitas vivían en lo que ahora es el suroeste de Irán, ellos también eran parte del imperio parto. Las regiones de África, de más allá de Cirene, estaban al oeste de Egipto, en la costa africana del mar Mediterráneo. Los cretenses eran de la isla de Creta, al sur de la costa griega. Los árabes eran judíos que estaban ubicados al sur de Damasco. En resumen, había muchas personas de diferentes lugares y con diferentes idiomas. Ellos escucharon en su propio idioma que los creyentes proclamaban las maravillas de Dios. Y esta palabra, maravillas, es megaleio en griego, que significa magnífico, espléndido, majestuoso, sublime, grandioso, bellísimo, excelente y favorable. Los asombrados visitantes, el día de Pentecostés, oyeron en sus propias lenguas lo que los discípulos decían acerca de la grandeza de Dios y de sus obras poderosas. Solo imagínense, en diferentes idiomas, todos los reunidos comenzaron a proclamar las maravillas de Dios. Unos proclamando, Dios es grande,
Toda la gloria sea para Dios. Dios, tú eres soberano. Todos proclamando las maravillas de Dios. Versículo 12. Y estaban todos atónitos, se quedaron mudos y perplejos, paralizados, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Como a veces ocurre, al presentarse la verdad de Dios, el Evangelio, algunos la aceptan y otros la rechazan. Otros caen de rodillas llorando al escuchar la palabra de Dios, pero otros se siguen burlando de Dios allá afuera. Unos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero al mismo tiempo otros se burlaban y decían, están llenos de mosto. Eso es lo que creen la gente, que no creen la palabra de Dios y el Evangelio, que estamos locos, que estamos desperdiciando nuestra vida. Eso es lo que te dicen, joven, que estás desperdiciando tu vida cuando estás orando, cuando te guardas, cuando pasas tiempo en la palabra de Dios y te dicen, deberías estar en una discoteca gozando la vida. Y se empiezan a burlar de ti porque te quieres guardarte virgen para el matrimonio. Se burlan de ti. Y muchos ceden a eso, por eso se van con ellos. Estos que se burlaban, como los ateos, o la gente que no cree en Dios. Claro, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que esa persona que se está burlando y mofando de Dios caiga de rodillas algún día. Pero si no lo hace en vida, algún día lo hará delante del Señor, porque toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Creas o no creas, quieras o no quieras, todos un día vamos a doblar nuestras rodillas. En esta vida o en la otra. Estos que se burlaban trataron de encontrar una explicación convincente al milagro de hablar en lenguas. Para ellos, esto era únicamente una algarabía de borrachos. Trágicamente, este escepticismo tenía el propósito de oponerse al mensaje de Dios y de endurecer por completo los corazones de los que estaban ahí. No obstante, era demasiado tarde, porque no había poder humano diabólico que pudiera detener la promesa que fue cumplida en el día de Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. El Dios fiel cumplió su promesa. Amén. Pónganse sobre sus pies para darle gracias a Dios. ¿Entonces recuerdan Hechos 1? Quédense en Jerusalén. Esperen, viene la promesa. Y ahí quedaron los discípulos, unánimes juntos, esperando la promesa. Dios promete regresar. Esperemos unánimes y juntos que Él venga por su iglesia. Capítulo 2. Una parte del versículo, capítulo 1 también. Judas fue sustituido, fue reemplazado. Judas, 3 años con el Señor Jesús. Parecía cristiano, pero no era cristiano. Vio los milagros de Jesús, impresionante. Ver un muerto, un paralítico,
y eso no cambió su corazón. ¿Quién puede entender tantas cosas que pasan? ¿Quién puede entender que un joven que parecía cristiano, que servía en la alabanza, que tocaba, que fue de misionero, que pasó mucho tiempo, que enseñaba a otros la palabra, parecía cristiano? Y al final el Señor sabe, pero es impresionante todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y pongo como ejemplo esto que está en el libro de Hechos, de Judas. Se congregaba, leía la palabra y de repente se casó con otro hombre y murió de COVID. Pregúntenme si, oye Francisco, ¿qué onda con ese joven? ¿Se fue con el Señor o no? No sé. No sé. Quizá en el último momento el Señor fue misericordioso y la palabra llegó otra vez a su corazón. Pero son, por así decirlo, no amenazas, porque Dios no amenaza a nadie, pero sí advierte. Has nacido de nuevo, eres hijo de Dios. ¿Realmente eres cristiano? Capítulo 2, Dios cumplió su promesa. Les dijo, voy a mandar al Espíritu. Y lo envió. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí comenzó la iglesia del Señor. Su iglesia que dice, ven, ven, ven. Ven Jesús, ya ven. Duele mucho, hermanos, de verdad duele mucho estar en un mundo donde si no somos sensibles, nos empezamos a moldar al mundo y nos duele, o sea, duele mucho. De verdad, en ocasiones cuando uno peca y se siente mal delante de Dios, yo en alguna ocasión he dicho a Dios, ya llévame, Señor, ya no quiero pecar. Ya llévame. Porque el pecado destruye las vidas, trae tristeza. Sí, en el momento te trae placer y alegría, y ahí estás con toda la carne, ¿verdad? Pero después, no te la acabas. Miserable, sucio. Que el Señor nos ayude en todo esto. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra y la alabanza a ti. Dios perdonador y misericordioso, así como Moisés, cuando te pidió, quiero ver tu gloria. Jehová, Jehová, se escuchó la voz, misericordioso. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por tu misericordia que es nueva cada día? Mejor que la vida es, Señor. Por eso lo decía el salmista, mejor que la vida. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí. Te pido que les bendigas, que les guardes, les ayudes, Señor. Y te damos toda la gloria y la honra a ti y la alabanza, Señor. Reconociendo que no somos nada, Dios. Nada. Y que tú eres grande y todopoderoso, glorioso, sublime, excelso. Y tú eres nuestro Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.